En la noche del 27 de septiembre de 1989, tuvo lugar un evento en la ciudad de Voronezh, a 300 millas al sureste de Moscú, en lo que entonces era la Unión Soviética, que conmocionaría no solo a los ciudadanos de esa ciudad, sino a personas de todo el mundo. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde, una curiosa luz rosa apareció en el cielo sobre un parque de la ciudad lleno de gente. Cuando los asistentes a la parte estiraban el cuello hasta el cielo para examinarlo, un orbe rojo intenso de aproximadamente 10 metros de diámetro emergió repentinamente de la luz y comenzó a dar vueltas alrededor del parque. Sin previo aviso, se abrió una escotilla en la parte inferior del orbe y apareció una figura humanoide en la abertura. La figura era extremadamente alta, unos 3 metros o más según la mayoría de las historias, pero tenía una cabeza muy pequeña. Vestía un overol plateado y botas de bronce, y en su diminuta cabeza había 3 ojos, cuyo centro giraba como un radar que parecía observar el parque. Después de unos momentos, la escotilla se cerró y el orbe descendió aún más, aterrizando en el suelo en medio del parque. Nuevamente se abrió la escotilla y emergió la figura humanoide, esta vez saliendo de la nave con lo que parecía ser un pequeño robot. Esto fue demasiado para algunos en la multitud de espectadores. Un adolescente comenzó a gritar de miedo, pero cuando lo hizo, la figura humanoide se volvió y lo miró directamente. 3 ojos comenzaron a brillar intensamente y el niño se quedó en silencio, incapaz de moverse, paralizado y congelado en su lugar. Esto hizo que otros en la multitud comenzaran a gritar, pero el humanoide no había terminado. Al regresar al orbe, el humanoide volvió a emerger con lo que parecía un arma y apuntó al niño, lo que provocó que se desvaneciera en el aire. Esto solo hizo que los gritos fueran más fuertes hasta que finalmente el humanoide regresó al orbe y despegó, desapareciendo en el cielo de la tarde. Mientras lo hacía, el niño reapareció, confundido, pero por lo demás sin daños. Mientras que todos los que habían presenciado el evento quedaron abrumados por el miedo que se prolongó durante varios días. Cuando la historia se publicó en el periódico soviético TASS al día siguiente, causó un gran revuelo. Esto no fue un encuentro extraterrestre ordinario experimentado por 1 o 2 personas en el medio de la noche. No, esto había tenido lugar a plena luz del día frente a numerosos testigos. Inmediatamente, el personal militar fue trasladado al área para entrevistar a los testigos, y lo que encontraron fue la misma historia increíble repetida una y otra vez, testigo tras testigo. En poco tiempo, equipos de científicos descendieron al parque para tratar de determinar qué había sucedido. Días después, un informe emitido por uno de estos equipos proclamaba: los científicos han confirmado que un objeto volador no identificado aterrizó recientemente en un parque de la ciudad rusa de Voronezh. También identificaron el lugar de aterrizaje y encontraron rastros de extraterrestres que hicieron un breve recorrido sobre el parque. Según Genrikh Silanov, jefe del Laboratorio Geofísico de Voronezh, los científicos encontraron una depresión de donde presumiblemente habría descansado el tren de aterrizaje. Además, se descubrió que toda el área tenía niveles elevados del isótopo radioactivo cesio. Más increíblemente, también se recuperaron 2 piezas de roca no identificables. En palabras de Silanov, a primera vista parecen areniscas de un color rojo intenso. Sin embargo, el análisis mineralógico ha demostrado que la sustancia no se puede encontrar en la Tierra. Los científicos y el personal militar no pudieron descifrarlo. Realmente parecía que había tenido lugar un encuentro con algo fuera de este mundo. La historia fue tan increíble que fue recogida por los medios de comunicación de todo el mundo. En los Estados Unidos surgieron numerosos informes que anunciaban un encuentro cercano del tipo comunista. El Washington Post publicó un artículo titulado «Camaradas de la Estrella Roja», mientras que el New York Times publicó un titular que decía «El aterrizaje de ovnis es un hecho, no una fantasía», insisten los rusos. En NBC Nightly News, Tom Brokaw dirigió la transmisión al proclamar:
Space aliens are said to have landed in a UFO. O pouso de disco voador no país. In deze week werd bekend dat er een UFO geland zou zijn. Eran seres descritos por la prensa como gigantes. Bueno, incluso la revista Time publicó un informe que describía a la criatura espacial de 3 ojos que golpeó a un niño de 16 años con un arma que lo hizo desaparecer temporalmente. En poco tiempo, el encuentro en Voronezh se convirtió en uno de los incidentes ovnis más famosos de la historia, conocido y discutido en todo el mundo. Y sin embargo, lo que quizás sea más sorprendente de este encuentro es que no fue el único de su tipo que tuvo lugar en y alrededor de Voronezh en ese momento. En las semanas y meses que rodearon el incidente del 27 de septiembre, se informaron muchos otros encuentros similares en el área. Muchos incluyeron historias similares de humanoides altos con cabezas diminutas que emergían de orbes brillantes, a menudo en uno de los parques de la ciudad. De hecho, un libro publicado en 1990 y apropiadamente titulado OVNIs en Voronezh, registró docenas de incidentes que tuvieron lugar en el área entre agosto de 1989 y enero de 1990. Quizás el más dramático de todos estos incidentes ocurrió la noche del 2 de octubre en una estación de tren a solo unas pocas millas del parque donde había tenido lugar el encuentro del 27 de septiembre. Esa noche, unas 40 personas bajaban del tren cuando notaron una esfera roja en el cielo que daba saltos arriba y abajo sobre un campo cercano. Eventualmente, el orbe aterrizó y una figura humanoide alta emergió llevando una especie de bastón. La figura apuntó el bastón hacia el suelo y hacia la tierra como si estuviera recolectando muestras de suelo, antes de regresar lentamente a su nave y desaparecer en el cielo nocturno. ¿Qué estaba pasando en Voronezh en ese momento? ¿Quiénes eran estas figuras alienígenas en sus orbes misteriosos? ¿Y qué estaban haciendo? Un intento de responder a estas preguntas comienza al darse cuenta de que no solo estaba sucediendo en Voronezh, sino que a finales de la década de 1980, los periódicos soviéticos de todo el país estaban llenos de informes de avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres de ciudadanos comunes y de pilotos, controladores de tráfico aéreo, astrónomos y personal militar. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué hubo tantos informes de extraterrestres y ovnis en los medios soviéticos en ese entonces? ¿Tenían los extraterrestres algún tipo de interés específico en la Unión Soviética? Algunos argumentan que un aumento en los informes de noticias sobre ovnis y encuentros con extraterrestres estuvo directamente relacionado con la nueva política soviética de Glasnost adoptada en 1986 por el líder soviético Mikhail Gorbachev. Glasnost significó una mayor apertura y transparencia en el país, incluso en las actividades de las instituciones del Estado y la libertad de información. Según algunos, los informes de noticias sobre extraterrestres fueron esfuerzos de los medios para probar hasta dónde llegaría realmente Glasnost. Al presentar algo que, según el pensamiento dominante, era obviamente ridículo como los extraterrestres, los medios de comunicación pondrían a prueba a su gobierno y verían si realmente podían hablar de algo. El único problema con este argumento es que el gobierno soviético no vio a los ovnis y extraterrestres como algo obviamente ridículo. De hecho, un profundo interés en el tema se extendió a los niveles más altos del poder soviético. De todas las figuras en la Unión Soviética después de la muerte de Stalin, quizás no haya ninguna más infame que Yuri Andropov, nacido el 15 de junio de 1914 en Stavropol Krai. Andropov irrumpió en la escena nacional cuando fue nombrado embajador soviético en Hungría en 1954. Allí jugaría un papel clave en aplastar la revolución húngara de 1956, ganándose el apodo de El Carnicero de Budapest por su extrema crueldad. Una década más tarde, en 1967, Andropov fue nombrado presidente de la KGB. Mientras ocupó este cargo, se ganó una reputación en todo el mundo por su brutal campaña para eliminar toda oposición en la Unión Soviética. Su objetivo simplemente era la destrucción de la disidencia en todas sus formas. Para lograr este objetivo, Andropov promulgó arrestos masivos de aquellos considerados disidentes,
así como el ingreso involuntario en hospitales psiquiátricos de aquellos considerados socialmente indeseables. Después de que el líder soviético Leonid Brezhnev sufriera un derrame cerebral en 1975, lo que le afectó su capacidad de gobernar, Andropov usó el poder que tenía a través de la KGB para dominar efectivamente la formulación de políticas soviéticas y aplastar a todos los que se le oponían. Después de la muerte de Brezhnev en 1982, Andropov se convertiría oficialmente en el líder de la Unión Soviética hasta su propia muerte en 1984. Sin duda, Yuri Andropov se erige como uno de los grandes abanderados de la segunda mitad del siglo XX por erradicar sin piedad a aquellos con puntos de vista alternativos, y sin embargo, al mismo tiempo que lo hacía, Yuri Andropov albergaba sus propios puntos de vista alternativos sobre un tema eminentemente tabú: los ovnis y los extraterrestres. Realmente era más una obsesión y ni siquiera era un secreto. Desde sus primeros días como jefe de la KGB, se sabía que Andropov mantenía un archivo de informes de ovnis de la Unión Soviética y de todo el mundo directamente en su escritorio en todo momento. En 1978, Andropov establecería dos comités, uno militar y otro civil, para monitorear los ovnis. Como parte de esto, ordenó a los más de 4 millones de soldados del país que presentaran informes detallados sobre todos y cada uno de los avistamientos de ovnis. Como dijo un coronel en ese momento, gracias a Andropov, toda la Unión Soviética era un enorme puesto de escucha. Los hallazgos de estos comités se guardaron en lo que se conoció como la Carpeta Azul, una colección de muchos miles de informes recopilados entre 1978 y la caída de la Unión Soviética en 1990. Pero de hecho, la obsesión de la Unión Soviética con los ovnis y los extraterrestres fue mucho más allá de Yuri Andropov y la KGB. A las 4:05 de la madrugada del 20 de septiembre de 1977, una extraña bola de luz apareció en el cielo sobre la ciudad de Petrozavodsk, en el noreste de la Unión Soviética. Inicialmente, los trabajadores portuarios en un turno matutino notaron que se movía hacia la ciudad desde el este sobre el lago Onega, pero los controladores de tráfico aéreo, los pilotos y los pasajeros de líneas aéreas, el personal militar, los barcos de pesca y finalmente los ciudadanos comunes de la zona lo detectaron rápidamente que corrían de sus casas para mirar la línea en el cielo. Al principio, la bola parecía estar descendiendo en un movimiento en espiral hacia la Tierra, lo que hizo que muchos creyeran que era una especie de meteorito. Eso fue hasta que comenzó a disminuir la velocidad y finalmente se detuvo por completo en el cielo. Mientras flotaba sobre la ciudad, la bola comenzó a hacer un ruido horrible, descrito por los testigos como el aullido de una sirena. La gente estaba aterrorizada. En el apogeo de la Guerra Fría, creían que seguramente este debía ser el comienzo de un ataque nuclear estadounidense. De repente, delgados rayos de luz comenzaron a descender de la bola hacia la ciudad, dando la apariencia de una enorme medusa con tentáculos dorados de unos 300 pies de ancho en el cielo. En este punto, muchos testigos regresaron corriendo a sus casas o se refugiaron donde pudieron. Algunos simplemente se arrojaron al suelo con miedo. Cuando los tentáculos descendieron sobre Petrozavodsk, un pequeño objeto con forma de bulbo se desprendió de la bola principal y salió disparado sobre los tejados de la ciudad, como un dron a control remoto en una misión de reconocimiento. Pero luego, tan repentinamente como había llegado, la bola de luz comenzó a alejarse de la ciudad y desapareció entre las nubes, dejando un agujero rojo como si se hubieran quemado. Todo el episodio tomó menos de 15 minutos. Inmediatamente después, los organismos gubernamentales y los medios de comunicación soviéticos que informaron sobre el incidente se vieron inundados con miles de cartas del público que querían saber qué había sucedido. Pero no solo los ciudadanos de la Unión Soviética estaban preocupados. La anomalía se había visto desde Europa del Este y los gobiernos extranjeros exigieron una explicación, pensando que los soviéticos debían haber estado probando algún nuevo tipo de arma. Para sorpresa de muchos, el gobierno soviético se vio obligado a admitir que no tenían una explicación inmediata. Estaban tan desconcertados como cualquiera, e incluso la prestigiosa Academia de Ciencias soviética
admitió que no podían descifrarlo. Rápidamente, el gobierno soviético encargó un informe oficial sobre el incidente. Desafortunadamente, el informe proporcionó hallazgos no concluyentes que indican que el alcance del fenómeno es aparentemente demasiado grande para ser explicado por expertos técnicos, e incluso proponía crípticamente una posible influencia de algún agente cósmico. En el otro lado del mundo, Estados Unidos estaba igualmente perplejo con la afirmación de la CIA en ese momento de que el fenómeno sigue siendo un enigma. El misterio de esa noche de 1977, que se conoció como el incidente de Petrozavodsk, proporcionó el ímpetu necesario para que el gobierno soviético se interesara por los ovnis y los extraterrestres de forma oficial solo unos meses después. Yuri Andropov, ya armado con años de informes de ovnis en su escritorio, fundó su famoso puesto de escucha, pero fue más allá. El mismo año, el gobierno soviético lanzó una investigación oficial integral sobre los ovnis, que se conoció simplemente como la Red, compuesta por expertos de 20 organizaciones, incluidos especialistas en física, química, óptica y espectroscopía. La Red buscaría investigar y comprender científicamente los avistamientos de ovnis. Entre 1978 y 1990, documentarían y estudiarían más de 3.000 incidentes. Para muchos de estos incidentes pudieron proporcionar explicaciones científicas. Sin embargo, en unos 300 casos, la Red no pudo proporcionar una explicación científica, solo amplió el misterio. Al mismo tiempo que el gobierno continuaba con sus investigaciones, el debate sobre los ovnis y los extraterrestres se hizo popular en las comunidades científicas y tecnológicas de la Unión Soviética, con numerosos artículos publicados en revistas sobre el tema, así como conferencias muy concurridas en instituciones militares y gubernamentales. Sencillamente, no fue la glasnost lo que llevó a los ovnis al frente del pensamiento soviético, sino los eventos inexplicables que habían tenido lugar y estimularon el interés en todos los niveles de la sociedad soviética. Aquí podríamos dar un paso atrás y preguntarnos cómo sabemos tanto sobre la obsesión soviética con los ovnis y los extraterrestres, particularmente a nivel gubernamental y militar. No es frecuente que las autoridades anuncien su interés en el tema, y de hecho, las personas en muchos países perciben que sus gobiernos están suprimiendo activamente dicha información. Entonces, ¿cómo sabemos tanto sobre investigaciones gubernamentales y programas militares a menudo clasificados en la Unión Soviética? La respuesta es que después de la caída de la Unión Soviética en 1990, organizaciones gubernamentales e individuos en Occidente y en todo el mundo obtuvieron muchos documentos soviéticos secretos. Fueron sacados de contrabando, robados y recuperados y catalogados en el periodo de inestabilidad que siguió al colapso de la Unión Soviética. Obviamente, organizaciones como la CIA y el FBI guardaron muy de cerca sus secretos y solo publicaron documentos clasificados cuando estaban legalmente obligados a hacerlo, e incluso entonces solo en versiones muy redactadas. Pero organizaciones como estas no tienen ningún problema en revelar los secretos de otra persona. Posteriormente, hoy, muchos documentos soviéticos formalmente secretos están disponibles en el dominio público, incluso en el sitio web cia.gov. Piensa por un momento en lo que podría aprenderse si tuviéramos acceso a los documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos sobre el incidente de Roswell de 1947 o sobre el Área 51. En efecto, esto es lo que ahora está disponible para la Unión Soviética durante un periodo de tiempo en el que estaban obsesionados con los ovnis y los extraterrestres, y a medida que se publicaron estos documentos secretos, se revelaron algunos incidentes realmente alucinantes. En 2017, la estación de radio La Voz de Rusia, considerada durante mucho tiempo una de las 5 principales emisoras de radio del mundo, produjo una historia que conmocionó a sus más de 100 millones de oyentes en 160 países. Era una historia supuestamente tomada de los archivos secretos de la KGB, que se habían sacado de contrabando de la Unión Soviética después de su caída y, de hecho, ya se había informado en un especial de TNT de 1998 titulado Los archivos secretos de ovnis de la KGB antes de desvanecerse en la memoria.
Sin embargo, esta vez, en la era de las redes sociales, la historia se volvería viral en todo el mundo. Según La Voz de Rusia, los archivos de la KGB contenían una película extraordinaria de un ovni que se estrelló y se recuperó en marzo de 1969 en las afueras de la ciudad de Sverdlovsk, entonces llamada Ekaterimburgo. En las imágenes de la KGB se ve al personal militar corriendo hacia el lugar del accidente, donde sorprendentemente encuentran un ovni atascado a medio camino en el suelo en ángulo. Las imágenes continúan mientras los soldados con AK-47 listos vigilan mientras los oficiales y los agentes vestidos de civil examinan los restos. Más increíblemente, imágenes adicionales parecen mostrar una autopsia en un cuerpo alienígena encontrado dentro de la nave. La película avanza mientras los científicos miden un pequeño torso junto a lo que parece ser un brazo muy grande, antes de cortar el tejido del torso que los científicos describen como muy rígido y extraer órganos internos. En muchos sentidos, este evento refleja las historias contadas sobre el accidente de Roswell en Estados Unidos. Sin embargo, en este caso, parece haber sido asombrosamente capturado para que todos lo vean en un vídeo a todo color. Y sin embargo, este no es el único encuentro extraterrestre sorprendente registrado en archivos soviéticos formalmente secretos. De hecho, según los documentos, ni siquiera es la única vez que los soviéticos recuperaron a un extraterrestre. En febrero de 1959, testigos en la ciudad de Gdynia, en lo que entonces era la Polonia controlada por los soviéticos, informaron haber visto un objeto brillante en el cielo estrellándose contra el mar Báltico cerca de los muelles de la ciudad. Las autoridades enviaron de inmediato buzos a las aguas heladas para intentar recuperar los restos y averiguar de qué se trataba, pero todo lo que pudieron regresar a la superficie fue una sola pieza de metal brillante. Horas más tarde, una extraña silueta humanoide emergió del agua arrastrándose hacia la orilla como si estuviera herida. El rostro del humanoide estaba gravemente quemado, irreconocible, y estaba vestido con un uniforme inusual, divagando en un idioma que nadie podía entender. Las autoridades llegaron al lugar y llevaron la figura al hospital, donde recibió tratamiento por sus graves quemaduras faciales. Curiosamente, cuando los médicos intentaron quitarle el uniforme para tratar su cuerpo, descubrieron que no se podía rasgar. A pesar de tener la apariencia y la sensación de ser delgado y liviano, el material era fuerte como el acero. Finalmente, el inusual humanoide murió a causa de sus heridas, pero los funcionarios reconocieron que no se trataba de una muerte ordinaria. El cuerpo fue colocado en un contenedor, congelado y transportado a un lugar secreto del gobierno para un examen más detenido. Allí, los médicos descubrieron que los órganos y el sistema circulatorio no se parecían en nada a los de los humanos. Además, se encontró que el ser tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Los médicos y científicos quedaron atónitos. Parecía que la criatura no era de este mundo. ¿Podría realmente ser posible que la Unión Soviética se recuperara y realizara experimentos no con uno, sino con 2 seres alienígenas separados? Y si es así, ¿qué aprendieron? ¿Y qué otros secretos podrían existir en documentos aún no publicados de esa época? Una cosa es segura. Después de que la Unión Soviética se convirtiera en un enorme puesto de escucha en 1978, las historias de encuentros extraterrestres como estos solo se hicieron más frecuentes. El lago Baikal de Rusia, en el sur de Siberia, es el lago de agua dulce más grande del mundo y, con una profundidad máxima de más de 5.000 pies, también el más profundo. Pero es más que eso. Desde la antigüedad, el lago Baikal ha sido conocido por los lugareños como el hogar de espíritus misteriosos e incluso de un dragón en llamas que se dice que vive muy por debajo de sus profundidades. En tiempos más modernos, el lago Baikal se ha convertido en uno de los puntos de atracción del mundo para los avistamientos de ovnis, con informes de orbes gigantes brillantes que se ciernen sobre el agua y figuras extrañas en trajes brillantes que surgen cada año. Quizás el más impactante de estos informes se produjo en 1982, no de los ciudadanos comunes, sino directamente de las propias Fuerzas Armadas soviéticas. Según documentos militares soviéticos filtrados,
Ese año, un equipo de 7 buzos fue enviado a una profundidad de poco más de 150 pies, donde se sorprendieron al encontrar lo que parecía ser algún tipo de embarcación. Durante varios años estudiaron la nave hasta que un día de repente notaron figuras humanoides gigantes nadando a su alrededor. Las figuras parecían tener 10 pies de altura o más, vestidas con trajes plateados ajustados con esferas transparentes en sus cabezas. Rápidamente llegó la orden desde la superficie. Los buzos debían capturar a los humanoides. A medida que avanzaban hacia los humanoides, fueron golpeados abruptamente por algún tipo de arma de onda de sonar, que mató a 3 de los buzos al instante y dejó a los otros 4 gravemente heridos. Los 7 llegaron a la orilla minutos después. ¿Podría ser que lo que los lugareños creen que son espíritus bajo las aguas del lago Baikal eran realmente seres extraterrestres? ¿Es por eso que el área es un punto caliente para los ovnis? Y si es así, ¿qué queda bajo las aguas hasta el día de hoy? Tenemos un video completo sobre los seres misteriosos vistos en el lago Baikal. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado arriba. Con historias del lago Baikal de accidentes alienígenas y autopsias documentadas oficialmente en la Unión Soviética, no es de extrañar que un profundo interés en los ovnis y los extraterrestres se hiciera predominante en los niveles más altos del poder soviético. Uno podría preguntarse si lo mismo estaba ocurriendo al mismo tiempo en el gran rival de la Unión Soviética, Estados Unidos. Sin el beneficio de un tesoro oculto y documentos anteriormente secretos ahora publicados, lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos en ese momento sigue siendo, en el mejor de los casos, un rompecabezas incompleto. Sin embargo, una cosa es segura. Durante la década de 1980, una obsesión con los ovnis y los extraterrestres se había infiltrado en el más alto nivel absoluto del poder estadounidense. Antes de que Ronald Reagan se convirtiera en el 40º presidente de los Estados Unidos en 1980, fue un actor que se convirtió en gobernador de California entre 1967 y 1975. Fue durante este tiempo como gobernador que Reagan experimentaría 2 eventos separados que darían forma a su vida, sus puntos de vista y su presidencia. El primero ocurrió a fines de la década de 1960, cuando Reagan fue invitado a una fiesta de Hollywood en la casa del actor William Holden. En una historia contada por Lucille Ball y Steve Allen, celebridades que también asistieron, Reagan y su esposa Nancy llegaron una hora tarde a la fiesta e inmediatamente comenzaron a contarles a los demás invitados cómo habían visto un ovni en el cielo mientras conducían la carretera de la costa y se habían detenido a mirar. Como dijo más tarde Lucille Ball, después de que fue elegido presidente, seguí pensando en ese evento y me preguntaba si aún habría ganado si les hubiera dicho a todos que vio un platillo volador. El segundo evento tuvo lugar en 1974, mientras Reagan volaba en el avión del gobernador. Cuando el avión se acercaba a Bakersfield, California, Reagan notó una luz extraña detrás de él. Lo que sucedió a continuación fue descrito por el piloto de Reagan después del vuelo. Parecía estar a varios cientos de metros de distancia. Era una luz bastante constante, hasta que comenzó a acelerar. Luego pareció alargarse. Entonces la luz se apagó. Subió en un ángulo de 45 grados a una alta velocidad. Todos en el avión estaban sorprendidos. El ovni pasó de una velocidad de crucero normal a una velocidad fantástica al instante. Si le das potencia a un avión, acelerará, pero no como un biela incandescente. Y así fue esto. El propio Reagan relataría lo que había presenciado días después mientras hablaba con el jefe de la oficina de Washington del Wall Street Journal, Norman C. Miller. Lo seguimos durante varios minutos. Era una luz blanca brillante. Lo seguimos hasta Bakersfield y de repente, para nuestro total asombro, se fue directo al cielo. Cuando Miller expresó algunas dudas sobre el increíble suceso, Reagan se sintió incómodo y se dio cuenta de que estaba hablando con un reportero sobre un ovni, momento en el que se calló. Pero si bien es posible que se haya callado en ese momento, una obsesión con los ovnis y los extraterrestres provocada por sus propios encuentros sería algo que Ronald Reagan llevaría consigo hasta su presidencia.
considera por un lado que como presidente literalmente llamó Star Wars a su programa fundamental de defensa de armas nucleares. Esto no debería ser una sorpresa, ya que como presidente Reagan confiaría en el Consejo Asesor de Ciudadanos sobre Política Espacial Nacional, un tanque de pensamiento privado formado por astronautas, ingenieros y escritores de ciencia ficción para asesorar sobre tecnología futura y política espacial. De hecho, el Consejo ayudó a Reagan a redactar el discurso de presentación del programa Star Wars en el país. Más concretamente, se dice que Reagan organizó una proyección privada de la película E.T., el extraterrestre, en la Casa Blanca, a la que asistieron tanto el director Steven Spielberg como otras luminarias, científicos e incluso Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. En 2011, Spielberg contó la asombrosa historia de lo que había sucedido al final de esta proyección. Reagan simplemente se puso de pie y miró alrededor de la habitación casi como si estuviera haciendo un conteo de personas, y dijo: «Quería agradecerte por traer a E.T. a la Casa Blanca. Realmente disfrutamos de tu película». Y luego miró alrededor de la habitación y dijo: «Y hay varias personas en esta sala que saben que todo lo que aparece en esa pantalla es absolutamente cierto». Tan increíble como es esta historia, está lejos de ser el mejor ejemplo de Reagan trayendo su obsesión con los ovnis y los extraterrestres a su presidencia. No, eso tuvo lugar en la Cumbre Fundamental de Ginebra en 1985. La cumbre se organizó para que Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev pudieran reunirse para discutir la carrera armamentista en curso entre sus dos países y la posibilidad de reducir el efectivo de armas nucleares de cada país. Fue la primera cumbre soviética de Estados Unidos en más de 6 años, e incluso antes de que comenzara, las tensiones eran altas. En las negociaciones previas, los representantes de cada lado rechazaron las propuestas del otro, y ninguno de los dos lados confiaba en que el otro cumpliera con los compromisos asumidos. Cuando comenzó oficialmente la cumbre, Reagan comenzó exponiendo la gravedad del problema en cuestión. Los Estados Unidos y la Unión Soviética son los dos países más grandes de la Tierra, las superpotencias, son los únicos que pueden iniciar la Tercera Guerra Mundial, pero también los únicos dos países que podrían traer la paz al mundo. Esto no disminuyó la tensión. La primera reunión programada entre los dos líderes excedió su límite de tiempo en media hora, y cada lado llamó al otro poco confiable y paranoico, y los líderes descritos por los asistentes como beligerantes e inflexibles. Finalmente, las dos partes acordaron hacer una pausa para almorzar, y Reagan y Gorbachev decidieron dar un paseo privado acompañados únicamente por sus intérpretes. Allí, en una historia confirmada por ambos hombres, se produjo quizás el momento más increíble de toda la cumbre. Como Gorbachev describió más tarde, desde la casa, el presidente Reagan me dijo de repente: «¿Qué harías si Estados Unidos fuera atacado repentinamente por alguien del espacio exterior? ¿Nos ayudarías?». Yo dije: «No hay duda al respecto». Él dijo: «Nosotros también». En el momento de mayor tensión diplomática, con el destino del mundo en juego, la mente de Reagan todavía estaba en los extraterrestres. Lo más interesante es que Reagan construyó su obsesión con los ovnis y los extraterrestres mientras era gobernador de California, pero como presidente habría tenido acceso a todos los documentos más secretos sobre el tema que su país había recopilado. Lo que sea que vio en estos documentos no disminuyó su obsesión, sino que su fervor solo aumentó. ¿Qué había en los documentos secretos que tuvieron este efecto que llevó a Reagan a construir ovnis y extraterrestres en el tejido mismo de su presidencia? ¿Alguna vez lo sabremos? Hoy en día, los Estados Unidos y Rusia todavía guardan sus secretos de cerca. Sin embargo, durante la última década, los gobiernos de estos dos países han comenzado a aclarar su gran interés en los ovnis y los extraterrestres. En 2017, se reveló que el Pentágono de Estados Unidos había estado ejecutando un programa secreto para investigar ovnis, conocido como el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales desde 2007. Con el secreto revelado, la legislación gubernamental firmada en 2020 obligó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos a entregar un informe sobre los ovnis al Congreso dentro de los 180 días.
Cuando se publicó el informe en junio de 2021, mostró que las agencias de inteligencia habían registrado 143 incidentes de ovnis, que desafiaban toda explicación desde 2004. Para diciembre de 2021, el gobierno de los Estados Unidos había establecido una agencia gubernamental permanente para investigar los ovnis. Mientras tanto, en Rusia, el interés activo del gobierno en los ovnis era de conocimiento común desde al menos 2013. Ese año, el gobierno ruso desclasificó documentos que describen numerosos casos de personal militar ruso que se encontró con ovnis en todo el mundo, particularmente bajo los océanos del mundo. A partir de ese momento, el gobierno ruso intensificó oficial y abiertamente su investigación de ovnis, incluso en 2022, cuando anunció que el programa especial Roscosmos realizaría un estudio exhaustivo sobre los informes de ovnis producidos por pilotos. Hemos visto el tipo de cosas insondables de las que los líderes soviéticos estaban al tanto previamente y a finales de la década de 1980, gracias a los documentos anteriormente secretos ahora publicados. La única pregunta que queda es, con su mayor y más abierto interés en los ovnis y los extraterrestres hoy en día, ¿qué secretos están al tanto de los líderes de hoy en Rusia, los Estados Unidos y en todo el mundo que podríamos descubrir más adelante? Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y a la campana para recibir futuras notificaciones.